Buenos días, 8 de la mañana, prepárense porque viene un día otra vez de lunes negro en el mercado. La caída ahora mismo en el S&P 500 es todavía, en el S&P 500 es todavía contenida, 0,6%, 0,82 el Nasdaq 100, pero el batacazo alrededor de las criptomonedas nos empieza a apuntar a que el lunes va a ser un lunes de muchos nervios en el mercado post-Thanksgiving. Bitcoin caída del 4,5%, vuelve a estar no caminando a los 100.000, sino caminando a los 82.000, que sería ahora mismo el elemento clave a intentar evitar la pérdida de $82.000 en las próximas horas / en los próximos días. Bitcoin 86.249 $, caída del 4,57%. Criptomonedas como Cardano caen un 7,23% a 38 céntimos. O Ethereum, caída del 5,60%. El factor fundamental, el protagonista fundamental, el culpable, vuelve a ser ya, o tiende a ser el culpable de los últimos momentos, Japón, cuyo gobernador del Banco Central ha dicho esta mañana que va a continuar la senda de subidas de tipos de interés. El 2 años japonés está en un movimiento que no se veía desde antes de la crisis financiera, y el 20 años japonés está en una rentabilidad que no se veía desde 1998. La fotografía ahora mismo es muy complicada para un mercado que empieza a ver cómo el factor Japón se le va de las manos, para un mercado que empieza a ver cómo alrededor del mundo cripto y sobre todo el apalancamiento que ha habido alrededor del mundo cripto le está estallando en toda la cara. Es la semana además en la que vamos a caminar hacia la paz, pero también se rumorea, se mueve alrededor de la administración Trump, que es la semana en la que vamos a caminar hacia la guerra, entiéndanme, hacia la paz en la guerra de Ucrania. Witkoff está ahora mismo marchando hacia Moscú para, después del domingo en Florida, en el que Marco Rubio ha estado con Ucrania intentando ver la fotografía alrededor de la paz. Witkoff quiere también alinear la fotografía de la paz con Rusia. Se espera que, si todo va bien, Marco Rubio viaje también esta semana y podamos tener un camino hacia la paz. Y el camino hacia la guerra, el camino hacia la intervención, el camino hacia la complicación geopolítica tiene nombre propio este lunes. Venezuela. Habló la semana pasada Trump con Maduro. La fotografía a estas horas es de una complicación enorme, también por el plan que ya ha puesto encima de la mesa, dice Reuters, Nicolás Maduro, de desplegar 280 puntos por todo Venezuela para conseguir una resistencia prolongada, intentando vietnamizar la posible entrada de Estados Unidos en Venezuela. Trump hablaba hace unas horas alrededor del plazo a Putin. Decía que no lo hay, que no hay fecha límite, que lo único que hace es buscar la paz. Escuchen a Donald Trump. No, I don't have a deadline. I have a deadline when the war is over. And hopefully the war is going to be over. 27,000 people killed last week. 27,000 over the last 3 or 4 weeks. 27,000 people killed. That war should end. Following up, can you tell us what day Witkoff is going to meet with Putin? And then on that, is that meeting... Sometime next. Acabamos de conocer que Steve Witkoff va a viajar a Moscú este lunes, estaría viajando ya, lo está diciendo CNN a estas horas, citando a un funcionario estadounidense, dice la CNN. El secretario de prensa del Kremlin, Peskov, ha revelado ya que la reunión entre el presidente Putin, Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner, tendrá lugar a principios de la semana próxima, y el informe de la CNN también indica que no está claro si Kushner acompaña a estas horas a Witkoff a Rusia, con lo que hay una semana de negociación y el camino alrededor de cómo la próxima semana se puede llegar a alcanzar ese punto para encontrar el camino a la paz. Es decir, Witkoff vuela a estas horas después de que Marco Rubio ayer en Florida terminara de ver detalles con Ucrania. El camino hacia la paz tiene no fecha límite, ya lo he escuchado Donald Trump, sí un camino esta semana que parece insoslayable. Si esta semana consigue Estados Unidos hilvanar con Ucrania y con Rusia el camino hacia la paz,
Ojo, porque la semana que viene tendremos ya una reunión con Vladimir Putin que pudiera ya hilvanar hacia la natividad, hacia el final del año, la fotografía de la paz. El otro elemento fundamental del mercado, saben que vivimos ahora mismo lunes negro, con el Nasdaq liderando caídas, con Bitcoin y las criptomonedas completamente desplomados, cayendo más de un 4% Bitcoin. Nasdaq profundiza las caídas hasta el entorno del 0,9% y estamos en futuros, piensen que son las 2 de la madrugada a estas horas en la costa este de Estados Unidos. El otro protagonista, el otro elemento fundamental ha llegado con el comportamiento de la plata, que ha alcanzado, luego ha perdido gran parte de su fuerza, está ahora mismo en 56,8, que ha alcanzado los 58 dólares. Por primera vez en la historia, la plata alcanza los 58 dólares por primera vez en la historia, mirando a los problemas que puede haber alrededor de Japón, alrededor del movimiento de subida de tipos de Japón, de la huida alrededor de la compra de deuda en Estados Unidos y en parte de Europa por parte de inversores japoneses, y cómo ese movimiento puede llevarnos a un entorno complicado para el inversor, en un entorno donde 12 meses antes de la fotografía de las Meter, el mercado empieza a temblar. Es verdad que no deberíamos ver el suelo de ese mercado hacia el entorno de mayo, junio del año que viene. Ahora se lo cuento enseguida, pero ojo a esta última hora, la plata alcanzando y perdiendo ahora los 58 dólares por primera vez en la historia, ha llegado al máximo, ha vuelto al movimiento de caída. ¿Cuál es la clave fundamental que mueve el mercado? Este del bono a 20 años japonés, que está haciendo temblar al mercado. Subida del 1,8 a estas horas, 2,88 de rentabilidad. El rendimiento de los bonos japoneses a 20 años sube a su nivel más alto desde 1998. Ojo a esto. Ojo a esto. Dios mío, el movimiento alrededor de cómo el mercado empieza a reposicionarse con un bono japonés que ha cambiado de época. Se ha ido al final del siglo XX, 1998, y no solo él, el rendimiento de los bonos japoneses a 2 años sube a su nivel más alto desde el periodo previo a la crisis financiera mundial. 20 años japonés, nivel de 1998, 2 años japonés, nivel del periodo previo a la crisis financiera de 2008. ¿Y qué es lo que ha movido todavía más arriba a ese bono japonés? Las palabras hace unos minutos del Banco de Japón, que ha dicho Kazuo Ueda que va a subir el tipo de interés si se cumplen las proyecciones. Si se cumplen las proyecciones inflacionarias y la actividad económica. Dice que dadas las recientes disminuciones de la incertidumbre en torno a la economía de Estados Unidos y las políticas arancelarias, el Banco de Japón ha dicho considera que la probabilidad de que se cumpla el escenario base de actividad económica y precios estaría aumentando gradualmente, y por tanto el Banco Central de Japón seguirá subiendo el tipo de interés oficial. Ojo, porque esta es una malísima noticia para el mercado que nos apunta hacia el peor de los escenarios, y es que el Banco de Japón quiera continuar con el movimiento de alza de tipos de interés, haciéndole todavía más daño al conjunto del mercado. Minuto y resultado de la crisis japonesa, porque esto ya es una crisis abierta para el inversor. Minuto y resultado de la crisis japonesa. El primer escenario que está viendo el mercado, el síntoma, son los ataques bajistas que esta mañana estamos empezando a ver récord, con inversores que están apostando masivamente ya contra los bonos japoneses, posiciones cortas que han subido a 188.000 contratos, el máximo desde 2024. ¿Cuándo? En agosto del 24, cuando ese movimiento del carry trade japonés llevó al mercado a caer cerca del 10% en una jornada. Resultado, los precios caen un 2,6%, la rentabilidad sube a 1,81, le he contado, la más alta desde 2008. Esto es extraordinario porque Japón estuvo 30 años con tipos casi cero. Por lo que es un cambio de época que al inversor le ha pillado con el pie cambiado.
y que sobre todo estropea, entiéndanme, estropea a Estados Unidos alrededor del nivel de deuda. Si el inversor japonés se retira de Estados Unidos va a necesitar una rentabilidad mayor. Con lo que podemos tener una diferencia entre el movimiento de bajada de tipos por la economía y por Trump y el movimiento de una presión, ¿no?, alrededor de la deuda en Estados Unidos. El otro elemento fundamental está alrededor del problema de fondo. Fíjense, es un cambio fundamental, no es circunstancial, viene a quedarse después de 30 años de tipos bajos, de tipos prácticamente en cero, y la clave fundamental es que se rompe el sistema que sostenía el mercado y que está valorando ahora mismo el inversor. Durante 2 décadas, 2 actores mantenían la paz alrededor de la deuda. El Banco de Japón, que compraba bonos sin límite, las aseguradoras y fondos japoneses que compraban el resto. Eso permitía también que Estados Unidos y Europa tuvieran los intereses artificialmente bajos. Ese sistema se está rompiendo o se ha roto. El Banco de Japón compra menos. Las aseguradoras japonesas venden. Los extranjeros se van. El gobierno emite aún más deuda por sus nuevos paquetes de estímulo. Resultado, tenemos más deuda, menos compradores. Lo que nos está llevando a un círculo vicioso. Cuando suben los rendimientos, los bonos pierden valor, los bancos y las aseguradoras sufren pérdidas. Para cubrirse, están vendiendo bonos, lo que hace que cada vez los rendimientos suban más. El gobierno paga más intereses y entonces necesita emitir más deuda. Y vuelve a empezar el ciclo. Y esto es exactamente lo que Japón temía como movimiento de salida de la situación de prácticamente 30 años. ¿Por qué es peligroso dentro de Japón? Porque suben los costes de financiación de un país con una deuda de 260% del Producto Interior Bruto. Cuando mirábamos a Estados Unidos y cómo podía explotar la burbuja de la deuda, decíamos, bueno, pero Estados Unidos repaga a Europa. Bueno, pues ahora ya empezamos a ver el alfiler. El alfiler de una crisis de deuda es Japón. 260% de deuda sobre el Producto Interior Bruto del país. Y le suben los costes de financiación. Se encarece además el crédito para empresas y familias. Baja el consumo y la inversión. Y todo llega en una economía que ya está frágil. Porque es peligroso para el mundo. Japón es uno de los mayores inversores globales. Si sus instituciones necesitan liquidez, pueden querer vender bonos de Estados Unidos o de Europa, España, Italia, o acciones internacionales, provocando un movimiento brusco en los mercados globales, como estamos empezando a ver en las últimas semanas. ¿Cuál es el dilema de Japón, del Banco de Japón? Porque está en lo que ya se denomina la trampa perfecta. Japón está ante la trampa perfecta. Si interviene y compra bonos, estabiliza el mercado, pero hunde el yen todavía más. Si no interviene, el riesgo de una crisis financiera interna por pérdidas en bancos y aseguradoras se dispara. ¿Cuál de los dos caminos es peor para tomar por parte de Japón? Cae el Nasdaq cerca de un 0,9, 0,89%, cae el S&P 500 un 0,67%. Estamos viviendo ya otro lunes negro en el mercado de la mano de las cripto. 4,64% de caída en 86.191, con la mirada puesta en 82.000, $4.000 por debajo. Ese es para el inversor ahora mismo la capitulación. Esa es la capitulación para el inversor. Cae Ethereum un 5,55, cae por ejemplo Cardano un 7,71%. Tenemos la fotografía alrededor de lo que está sucediendo con la burbuja, por ahora más tranquila. Japón en estado de alerta. La fotografía alrededor de la Fed, ha dicho Trump que ya tiene decidido quién es el siguiente candidato, quién va a ser ese gobernador que se convierta en el presidente de la Fed. Coge muchos puntos Hassett alrededor de la fotografía de que pueda ser el nuevo presidente de la Reserva Federal. Ya ha dicho este fin de semana en una entrevista que él cree que hay que bajar muy rápido los tipos de interés, pero nos viene un elemento que no estaba en la fotografía.
Se llama midterm. Y ojo a este gráfico que comparte esta mañana Longview Economics, en el que apunta, ojo, a la advertencia para 2026. Estamos al lado ya, ¿eh? Desde 1926, desde hace 100 años, el S&P 500 ha experimentado una caída promedio desde ahora, bueno, noviembre, las semanas que hemos pasado, hasta noviembre del 2026, en estos 12 meses, la caída es del promedio del 18,2%, 12 meses previos a las elecciones de midterm, de medio periodo, de mitad de periodo. Hace 60 años fue la caída más pequeña, del 7,4%. La más grande que ha habido en un periodo previo a midterm ha sido del 41,8%. Después de las elecciones de medio término, todo está bien. Pero los 12 meses anteriores son de una volatilidad, de un impacto, de un golpe, de una fotografía complicada, lo ven en el gráfico, muy difícil para el inversor. Les repito, desde 1926, en este gráfico de Longview Economics, en los últimos 100 años, el S&P 500 ha experimentado una caída promedio del 18,2% en los 12 meses previos a las elecciones de mitad de periodo, de medio término, 18,2% de media, que habrían empezado en noviembre. Si estamos en la caída más pequeña y no en la media, podría ser del entorno del 7%, del 7,4% fue hace 60 años. Pero si estamos en la parte más complicada, abróchense el cinturón. La caída más grande en este periodo en el que acabamos de entrar en noviembre del 2025 hasta noviembre del 2026 es del 41,8%. 41,8%. La caída más grande que se vivió en este periodo. La caída más grande que se vivió en este periodo, siendo, bueno, un escenario que sería dramático para el inversor. Les repito, la advertencia de 2026 ya está aquí. Estamos dentro de ese periodo de 12 meses de las midterm, 12 meses anteriores, y el mercado siempre ha experimentado una volatilidad extrema, siempre ha experimentado un movimiento de caída desde el 7,4% al 41,8%, la media en el 18,2%. ¿En qué entorno nos vamos a situar desde noviembre, cuando han empezado ya los vaivenes en el mercado, hasta que lleguen las elecciones de medio término? A partir de ahí, camino libre. ¿Por qué? Dudas sobre cuáles pueden ser los resultados de Trump, del presidente, de la administración que hay en cada momento, y dudas alrededor de qué puede hacer a partir de ahí. Porque una parte del mercado entiende que Trump será un pato cojo. Es decir, que ya le quedarán 2 años para simplemente dejar el camino a un nuevo presidente y, por tanto, también su nivel de actuación, cree el mercado, puede estar limitado. 4,65% de caída para Bitcoin, Nasdaq, 0,94% ya de caída, se acerca al 1% el Nasdaq 100 a medida que nos vamos acercando a la apertura europea, 0,68% de caída para el S&P 500. Desde China nos llega el dato clave de inicio de semana, actividad manufacturera que cae en noviembre por 8º mes consecutivo. Se contrajo en noviembre por 8º mes, aunque lo hizo a un ritmo ligeramente más moderado. Según los datos que hemos conocido, el índice de gerente de compras se situó en 49,2, 0,2 por encima de los 49 registrados en el mes anterior. La lectura ha estado más o menos en línea con lo que estaban pronosticando los analistas, que esperaban un registro en torno a esa cantidad, ¿no? 49,2. Tenemos última hora importante alrededor de lo que está sucediendo también en la relación entre Europa y Rusia y su entorno, entre la OTAN y Rusia y su entorno. El aeropuerto de la capital de Lituania ha tenido que volver a cerrar debido a la presencia de presuntos globos en el espacio aéreo del país. Se dice que la suspensión se habría mantenido hasta hace unas horas. Varios vuelos, incluido uno de Turkish Airlines procedente de Estambul, han sido desviados a aeropuertos de países vecinos. Un vuelo
de Finnair procedente de Helsinki ha dado la vuelta y ha regresado a la capital finlandesa. El aeropuerto de Vilna ha sido cerrado al menos 10 veces desde principios de octubre debido a presuntas incursiones de globos de contrabando procedentes de territorio bielorruso. Von der Leyen ya ha expresado el apoyo al país báltico, calificándolo de amenaza, no ha dicho guerra, ha dicho amenaza híbrida. En una mañana en la que Financial Times dice que la OTAN está considerando ser más agresiva contra la guerra híbrida de Rusia. El principal oficial militar de la alianza, el almirante Giuseppe Cabo Dragone, acaba de decir, ha dicho que la alianza podría volverse proactiva para lidiar con la amenaza de Moscú, es decir, ser más agresiva, ha dicho, en respuesta a los ciberataques, a los sabotajes y a las violaciones del espacio aéreo de Rusia. Le ha dicho a Financial Times que la alianza militar occidental, que la OTAN, está buscando que la respuesta se intensifique ante la guerra híbrida de Moscú. Dice a Financial Times que están estudiándolo todo en materia cibernética, dice que somos más bien reactivos en la OTAN y que se está considerando ser más agresivo en lugar de reactivos. Dragone dice que un acto que preventivo podría considerarse una acción defensiva, pero que está más alejado de la forma normal de pensar y de comportarse de la OTAN, pero dice que ser más agresivos que la agresividad de nuestra contraparte, dice él, podría ser una opción. Dice que hay un problema en el marco legal, en el marco jurisdiccional, y que hay que ver cómo se resuelve esto. Pero ojo a la fotografía, la OTAN que considera que debería empezar a ser más agresiva contra la guerra híbrida de Rusia. El otro elemento fundamental de la